Bien, amores, como siempre, para arrancar, una de las cosas que me gusta hacer es ver cómo estamos. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Hubo algunas cosas de las clases pasadas que todavía no haya quedado claro, que quieran que revisemos? Profe, ¿podríamos hacer algún mínimo resumen o como un recuerdo de la clase anterior? Sí, la clase pasada habíamos terminado de ver lo del transporte de membrana, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, profe. Bárbara, yo tomé lista la clase pasada 2 veces, cuando arrancamos y después cuando volvieron del recreo. Ahora, como estoy en casa, no tengo el libro de temas, pero haceme correr la clase que viene y lo revisamos, lo del presentismo tuyo. Bien, amores, hacemos lo siguiente, les voy a compartir acá el pizarrón virtual, así me van ayudando ustedes y podemos hacer el cuadrito de resumen como lo habíamos armado en el pizarrón, ¿sí? Entonces, vamos con lo siguiente. Si el tema era transporte de membrana, recuerden lo que les digo siempre, que vamos de lo más grande a lo más chico. Entonces, transporte de membranas habíamos visto 3, ¿no es cierto? 3 tipos. ¿Cuáles son los 3 tipos de transporte de membrana que vimos en clase? ¿Alguien me puede decir? Pasivo, ¿Pasivo? activo y especializado. Perfecto. ¿Sí? Entonces tenemos transporte que va a ser el pasivo, Activo activo Y especializado. y especializado. Perfecto. Antes de entrar a ir nombrando los tipos de transporte pasivo, los tipos de transporte activo, los tipos de transporte especializado, lo que yo les digo siempre, de lo más grande a lo más chico. O sea que lo siguiente que tenemos que hacer para repasar esto es volver a decir cuál es la característica esencial que me separa al transporte pasivo del activo del especializado. Si empezamos con el transporte pasivo, ¿cuáles son las 2 cosas que vamos a tener que decir para caracterizar este tipo de transporte de membrana? Que no utiliza el ATP. Bien, no. Y es a favor del gradiente de concentración. Perfecto, y si esto lo hace a favor del gradiente de concentración. Y ya que estamos, para repasar, ¿qué significa que es a favor del gradiente de concentración? ¿Cómo se mueven los solutos? ¿De donde más tengo a donde menos tengo? ¿De donde menos tengo a donde más tengo? ¿Cómo es ir a favor del gradiente? De donde más tengo a menos tengo. Perfecto, ¿sí? De los que van a ser las zonas hipertónicas o hiperosmolar a zonas que van a ser hipotónicas o hipoosmolares. Perfecto. O sea, vamos a poner acá de hipertónico a hipotónico, así nos queda bien en claro esto con respecto al transporte pasivo. Ahora, si hacemos lo mismo con el transporte activo, ¿qué decimos que caracteriza el transporte activo? Utiliza ATP Utiliza el ATP. Bien, utiliza ATP. y va en contra del gradiente de concentración. Del gradiente de concentración. ¿Sí? Entonces es en contra del gradiente de concentración. O sea que este se mueve ¿dónde? ¿Cómo se mueve este? Va del hipotónico donde al menos. hipertónico. Perfecto. Entonces va de hipotónico a hipertónico. ¿Y cuál era la tercera característica que habíamos dicho del transporte activo? Solo lo realizan algunas células, el especializado. Es el especializado. De transporte activo, Sí. la tercera característica que podemos poner es que utiliza de cosas, proteínas como transportadoras. ¿Se acuerdan? Sí. Ya sea el primario o el secundario, sí o sí tengo que tener una proteína de transmembranas. Entonces, este utiliza proteínas de transmembrana, que son las que también decimos integrales, ¿no es cierto? O sea, atraviesan por completo la membrana plasmática. Y ahora sí, cuando hablamos del especializado, ¿qué caracterizaba al especializado? Solo lo realizan algunas Solo células. realiza algunas células. Perfecto, solo lo realizan algunas células. ¿Y qué más? Y lo utilizan las Utilizan vesículas. Vesículas. Perfecto, utiliza vesículas.
Bien, excelente. O sea, esto es lo más importante, ¿sí? Saber cuáles son los tipos de transporte de membrana y cuando hablamos de esto, que es el pasivo, que es el activo, que es el especializado. Excelente. Ahora, una vez que estamos bien parados con esto y que ya lo entendimos y tenemos bien en claro el panorama grande, ahora podemos empezar a decir, bueno, transporte pasivo. ¿Cómo puede ser el transporte pasivo? Puede ser simple. ¿Sí? Difusión simple. Es facilitado. Y facilitado. Perfecto. Yo voy a hacer esto acá, porque con esto la que aprovecho este coso virtual, vamos a hacer lo siguiente. En pasivo, vamos a separar en dos. Sí, pero no me gusta este color. Queda muy agresivo. Ahí está. En pasivo separamos en dos. ¿Sí? Tenemos esto y ahora les voy a poner acá otro color. Y este está acá. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Porque cuando hablamos del pasivo, teníamos, sí, perfecto, como me dijeron, difusión simple, difusión facilitada, pero recuerden que acá podíamos hablar sobre el soluto, cómo se movilizaba, y sobre el solvente, ¿se acuerdan? Sí. ¿Qué va a ser el solvente para nosotros en los medios biológicos? El líquido. Claro, ¿y qué líquido tenemos nosotros los seres humanos, que es lo que más tenemos? Sangre y agua. El agua. ¿Sí? H2O, que es agua. Este es el solvente del que hablamos nosotros. Entonces, ahora sí, cuando me decían los tipos de transporte pasivo, teníamos el que era difusión simple. Y difusión facilitada. Perfecto, difusión simple, por acá. Y acá tenemos difusión facilitada. Y si hablamos del solvente, del agua, ¿cómo se movía el agua por la célula? Quedan dos también. Una empezaba con O. A favor del gradiente. Ah, ¿Sí? Lo hago igual que esto. Pero ¿cómo se llamaba? osmosis. Osmosis, profe. Ósmosis era uno. Osmosis. Y el otro era transporte por... Aquaporinas. Perfecto. Aquaporinas. ¿Sí? Que yo les decía, los pongo de esta manera porque es exactamente lo mismo el concepto de lo que hace ósmosis es hacer difusión simple. Y el transporte por aquaporinas es hacer difusión facilitada. Es exactamente lo mismo concepto, nada más que este nombre diferente me está hablando si yo me quiero referir particularmente al agua como el solvente o estoy hablando de cómo se mueven los solutos. ¿Sí? Bien, hagamos lo mismo con el transporte activo. El transporte activo podía ser de dos tipos, ¿no es cierto? ¿Cómo podía ser el transporte activo? Bien, Primario y secundario. Primario y secundario. Perfecto, podía ser primario o podía ser secundario. Entonces, vamos a poner acá, puede ser transporte activo primario o puede ser transporte activo secundario. Bien, y cuando hablamos del transporte especializado, ¿qué pasaba con este? ¿Eso Dice- realizan algunas células? ¿Sí? Tenía Exocitosis y endocitosis. endocitosis y Ahí está. Fagocitosis, pinocitosis. Perfecto, o sea, podíamos tener que era exocitosis cuando era para afuera directamente. para fuera de la célula. Exacto. Podíamos tener después, cuando es para adentro, endocitosis, Endocitosis. que depende qué es lo que meto para adentro, si es un sólido o es un líquido, tengo estas diferencias en lo que estamos viendo. ¿Sí? Entonces, esperen que ahí les dejo marcado esto si les queda el cuadrito. Entonces, para el transporte especializado teníamos
exocitosis, es hacia afuera, exocitosis, Afuera. hacia afuera. ¿Sí? Perfecto. Y después teníamos endocitosis, que esto era hacia adentro. Hacia adentro. Y de la Hacia adentro. endocitosis, ahí teníamos los dos tipos. Podía ser pilocitosis, Sólidos. Fagocitos. perfecto, y la otra era fagocitosis. Fagocitosis. Excelente. ¿Sí? Bien, entonces ahora acabamos de vuelta de hacer un poquito más extenso nuestro cuadro con los nombres. Si uno dice, bueno, nombre un tipo de transporte pasivo. Difusión simple, difusión facilitada. Podemos hablar también de cómo se mueve el agua, por ósmosis o por transporte por acuaporinas. Si yo les pregunto nombre, ejemplo de transporte activo, primario y secundario. Nombre de transporte especializado. Y puede ser exocitosis o endocitosis. Y la endocitosis, ¿cómo puede ser? Pilocitosis o fagocitosis, ¿sí? Dependiendo de la característica de las moléculas. ¿Estamos? Entonces, esto era lo más grande a tener en cuenta. Ahora, dentro de cada uno de estos podíamos poner todavía algo más para que nos quede completo el cuadro, ¿sí? Vamos otra vez por el orden. Arrancamos con el transporte pasivo. Cuando hablamos de difusión simple, ¿qué características tenían que tener los solutos, o sea, las moléculas, para que puedan movilizarse hacia esa difusión simple? Eran dos cosas que hablábamos con esto. Tenían que ser pequeñas y Moléculas sin carga pequeñas, eléctrica. Sin carga. y sin cargas. Bien, eran moléculas, vamos por acá, moléculas, Pequeñas 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 eran y estas, sin carga. y sin Perfecto. carga eléctrica. y sin carga. Y lo que hace estas moléculas pequeñas y sin cargas, estas atraviesan directo la membrana plasmática. ¿Estamos? Por eso es difusión simple. Directamente me atraviesa la membrana plasmática, sin ningún problema. ¿Estamos? Ahora, si hacemos de difusión facilitada, ¿qué pasaba acá? Son moléculas grandes y tienen cargas eléctricas. Perfecto, eran moléculas que van a ser más grandes que estas de acá. Más grandes. Moléculas con carga. ¿Y qué atravesaban? Utilizada por proteína. Perfecto. Atraviesan una proteína integral. ¿Pero la proteína hace algún trabajo? Moléculas más grandes. Son moléculas más grandes con cargas. Acá tenemos una proteína, ¿sí? Que la atraviesa, pero la proteína no hace trabajo. La proteína simplemente hace que de túnel, ¿sí? Una proteína integral, y vamos a poner acá entre paréntesis para que se entienda, la usan como túnel. O sea que la proteína no hace nada más que existir, ¿sí? No está haciendo trabajo. ¿Estamos? A diferencia del transporte activo. ¿Bien? Entonces, difusión simple, moléculas pequeñas y sin carga, atraviesan directo la membrana plasmática. Difusión facilitada, moléculas que van a ser más grandes y con carga, atraviesan una proteína integral que la usan como túnel. Cuando hablábamos de ósmosis, ¿sí? El agua tenía una particularidad que era interesante. ¿Hacia dónde se movía el agua? Siempre iba a buscar donde haya más ¿qué? Moléculas. Perfecto. Hacia donde mayor concentración de solutos tenga. haya o tenga. Perfecto. Eso es lo que tenemos que saber con respecto a ósmosis, ¿sí? Que el agua se está moviendo de esa manera. Hacia donde más moléculas hay, donde más solutos tengo, ahí se va a mover el agua, para ese lado. Y si hablamos del transporte de acuaporinas, ¿qué son las acuaporinas? Ingresa más agua en el menos tiempo. Bien, esa era la función. ¿Pero qué son las acuaporinas? Son justamente proteínas de transmembranas que son específicas para el agua. ¿Y cuál es el objetivo de que, pero si el agua puede entrar por difusión simple, es una molécula pequeña, es una molécula que no tiene carga, ¿por qué tendría que tener una proteína que le esté ayudando a entrar a la célula si ya puede entrar tranquila? Y ahí viene lo que decía Bárbara recién. Porque hay veces, como el agua es tan importante para nosotros, a nivel biológico y a nivel de las funciones que estamos haciendo,
necesitamos que suceda, que tenga esta posibilidad para que el agua pueda ingresar o salir mucho más rápido y en mayor cantidad, ¿sí? Entonces, acá el transporte por acuacolina permite mayor ingreso, mayor movimiento, vamos a ponerlo, así ese movimiento me está encompasando tanto que entro que salga, ¿sí? Por eso mayor movimiento y en menor tiempo, o más rápido, como más le gusta decirlo, ¿sí? Pero es el mismo concepto del que estuvimos hablando, ¿sí? Perfecto. Ahí está todo lo que habíamos hablado sobre el transporte pasivo, lo que teníamos que saber, ¿sí? Incluso más en detalle todavía, pero tenemos el cuadro entero. Ahora, el transporte primario, ¿sí? Cuando íbamos acá, transporte activo. ¿Cuál era el ejemplo número 1 que dábamos de transporte primario? La bomba de sodio y potasio. De sodio y potasio. Bien, la bomba, que es de sodio, con el más, barra potasio, que es la K con el más, ¿sí? Esta es la bomba de sodio y potasio. Acá, ¿por qué es una bomba, ¿no es cierto? Entonces lo que estaba pasando es que la proteína de transmembrana iba a realizar un trabajo, iba a cambiar de configuración. Entraba y salía, ¿sí? Cambiaba, miraba para adentro, miraba para afuera, ¿sí? Y eso hacía que esta bomba ingresara cosas hacia adentro y hacia afuera. Entonces acá vamos a poner, la proteína realiza un trabajo, ¿sí? Cambia su configuración y afinidad. Eso con respecto al transporte activo primario, ¿sí? Para que ustedes lo entiendan esto, se los voy a dibujar acá rápido, ahora lo borro, es un segundito. Imagínense que esta es la membrana plasmática, ¿no? Tengo de un lado, de acá, ¿sí? Entonces yo acá tengo a mi proteína de transmembrana. La proteína de transmembrana tiene así, 1, 2, 3 espacios acá, después tiene 1, 2 espacios ahí, ¿sí? Así es como arranca esta proteína, ¿sí? Miren que me está mirando hasta acá abajo, donde está abierta, está ahí adentro de la célula. Y donde está cerrada, estoy afuera de la célula. ¿Estamos? Entonces, cuando está mirando para abajo, lo que hace esta proteína es que se me unen acá 1, 2, 3 moléculas de sodio. ¿Sí? Tiene espacio para que entren 3 moléculas de sodio. Esta proteína, si yo no le doy ATP, que es la de energía, no puede hacer el trabajo. Entonces tiene que venir, ¿qué cosa? El ATP. Cuando viene el ATP, esta proteína puede usar esa energía ¿para qué? Para cambiar la forma. Entonces, cuando yo uso el ATP, ahora esta proteína yo no la tengo más mirando así. La voy a tener de esta manera. Ahora me va a mirar para afuera. Voy a tener 1, 2, 3 de vuelta. Tengo 1, 2 acá. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Me cambió de forma, ¿no es cierto? Hice un trabajo. Cambié lo que se llama la configuración. Originalmente estaba mirando para adentro, ahora me mira para afuera de la célula. ¿Y qué es la afinidad? Cuando uno habla de afinidad, quiere decir qué me gusta, ¿no es cierto? Tengo afinidad por la música, tengo afinidad por el chocolate, ¿sí? ¿Qué me gusta? ¿Qué me sale bien? Cuando la célula estaba mirando hacia adentro, le gustaba el sodio. Ahora que mira hacia afuera, le va a gustar el potasio. Entonces, ¿qué pasa con esas moléculas que son de sodio? Las voy a liberar para afuera. Y voy a tener, ¿qué cosa? El espacio y ahora las ganas de que se unan 1 y 2 moléculas de potasio. Ahora, la energía no nos dura para siempre, ¿no es cierto? O sea, bárbaro, le alcanzó la energía para hacer esto. ¿Sí? Me liberó 3 moléculas de sodio afuera. Ahora, la energía se la consume y se la gasta. Cuando termina de usar toda la energía, esta, que es la bomba, vuelve a su estado original. Vuelve a mirarme para adentro. Y ahora, ¿le gusta el sodio mirando para adentro? No. ¿Le gusta? ¿Sí? No le gusta el potasio, le gusta el sodio.
Entonces, esas 2 moléculas de potasio que me llevé, las mando para adentro, ¿sí? De esa manera yo logré mandar, ¿sí? Cambiar a los componentes en contra del gradiente de concentración. Entonces, eso está explicado con decir que en el transporte primario, la proteína de transmembrana, que es esta, utiliza energía, ¿no es cierto? Utiliza ATP. Moviliza a los solutos en contra del gradiente de concentración, de donde menos tengo a donde más tengo de ese soluto. Utiliza esta proteína de transmembrana, que lo que hace es un trabajo donde cambia de configuración y cambia de afinidad, ¿sí? Entonces, ese es el ejemplo de lo que es la bomba sodio y potasio, para que lo entiendan recién. Ahora, cuando hablamos del transporte secundario, podía ser de 2 tipos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cómo podía ser el transporte secundario? Sí. Utiliza el potencial de energía que generó el primario. Bien, perfecto. O sea, ahí Porte y teníamos. antiporte, profe. Perfecto. Claro, Importe y sin porte y Los tipos, antiporte. ahí tenemos. Profe, Tenemos el que era el importe Importe y antiporte. antiporte. Ahí estamos, La importe para acá. energía que Misma genera dirección. la energía que genera el primario. Ahí estamos. Y estos son los tipos. Y la característica que le vamos a poner acá es esto. El transporte activo secundario utiliza el potencial de energía que generó el transporte primario, ¿sí? O sea que él no utiliza directamente la energía. Tengo que tener el transporte primario para que este funcione. Si no, no existiría. Entonces, este utiliza el potencial de energía que generó el transporte primario. Esa es la característica de este tipo de transporte secundario. Ahora, cuando era sin porte, ¿cómo se movilizaban los solutos? Misma La dirección. misma dirección. Perfecto. Misma dirección. Cuando hablamos de el que era el sin porte, los movilizados con la misma dirección. Entonces, sin porte, bien, se movilizan ¿Las opuestas? solutos en la misma dirección. Ese era el sin porte, ¿sí? Y si hablamos de antiporte, Direcciones contrarias. ahí está, se movilizan solutos en direcciones opuestas. Perfecto, ¿sí? Eso es lo que teníamos que saber de lo que iba a ser el transporte activo secundario, ¿sí? Que los que teníamos eran el sin porte y el antiporte. Estos iban a ser, ¿qué cosa? Los tipos de transporte secundario que conocíamos. Vamos a poner acá. Entonces, sin porte y antiporte son los tipos. Y después de cada cosa tenemos la característica. ¿Bien? Perfecto. Ahora, de exocitosis habíamos dicho que una vesícula con contenido en su interior, lo que hacía era se fusionaba con la membrana y eliminaba el contenido al exterior. Eso era la exocitosis, ¿sí? Entonces, utilizo una vesícula, ¿sí? ¿Para qué? Para movilizar solutos hacia afuera. Cuando hablamos de la endocitosis, que podía ser hacia adentro, teníamos la pinocitosis y la fagocitosis. ¿Qué característica iba a tener acá? La pinocitosis, ¿qué tipo de solutos voy a ingresar? Líquido. Líquidos. Bien, perfecto. Vamos a poner acá, ingresan líquidos. Y en la fagocitosis, ¿qué va a pasar? Sólido. Bien, ingresan sólidos. Perfecto, ¿sí? Eso es lo que tenemos, ¿sí? Cuando tenemos la pinocitosis, ¿sí? Lo que va a pasar es lo siguiente. Yo se los muestro de vuelta para que ustedes lo vean de qué estamos hablando. Imagínense que esta es la membrana plasmática que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, si yo de golpe tengo un montón de líquido acá, con nutrientes que quiero ingresar, ¿qué hace esta membrana plasmática? Se va a empezar a invaginar. ¿Qué es la invaginación? Empieza a hacer esto. Para adentro. ¿Estamos? Entonces, ahora eso que estaba hacia afuera empieza a estar más hacia adentro. Tengo ahora acá. ¿Hasta qué cosa? Hasta que la invaginación termina siendo completa. Termino haciendo esto. Bien, acá tengo todo el contenido líquido.
Y cuando termina de separarse, lo que va a pasar es que me queda la membrana plasmática como estaba, y la vesícula al interior de la célula con el contenido líquido. ¿Sí? Eso es la pinocitosis, por eso ingresa líquido, por una invaginación de la membrana plasmática. ¿Sí? Entonces, si queremos, eso lo podemos poner acá para que nos quede la diferencia. Esos líquidos se invagina la membrana plasmática. Eso quiere decir que me hace eso hacia adentro. Y cuando hablamos de la fagocitosis, acá por el contrario, yo voy a tener algunos elementos que son sólidos acá afuera. ¿Sí? Y la célula dice, che, a mí eso me interesa. Entonces, ¿qué hace? Empieza a emitir una prolongación de la membrana plasmática. Esa membrana plasmática empieza a hacer esto. Dice, bueno, la empezamos a rodear por acá. ¿Sí? Hasta que, de vuelta, hacen exactamente lo mismo que hicimos recién. Termina de rodearme todo esto. Y se toca. Y cuando se toca, ¿qué pasó? Tengo la célula, que ahora tengo esa vesícula con contenido sólido en el interior. Y se la comió, sí. Exactamente. ¿Sí? Por eso hablamos de fagocitosis de esa manera. Entonces, ¿cuál es la diferencia con respecto a la pinocitosis? Que acá, chicos, por favor. Sebastián, te veo muy riéndote, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? ¿No? Bien. Entonces, cuando decimos que ingresan sólidos, acá la membrana plasmática emite prolongaciones. Con vómito. Bien, chicos. Entonces, así tenemos, pero súper completo, todo lo que es el resumen de transporte de membrana. Transporte pasivo, transporte activo, transporte especializado, y cada una de las características de cada uno de estos, y los tipos que hay de lo que estamos viendo. ¿Sí? ¿Se entendió entonces este repaso de transporte de membrana? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo que no haya quedado claro de esto que repasamos? No. ¿No? ¿Estamos? No, profe. Bien. Entonces, ahora sí podemos empezar con lo que va a ser un tema nuevo. ¿Sí? Yo les dije que para lo que va a ser tejidos y lo que va a ser introducción a la genética, vamos a hacer un trabajo práctico con el campus. ¿Sí? Ustedes van a tener el material, ya tienen subido el material con el narrado. ¿Sí? Lo que me interesa ahora que arranquemos como tema nuevo es lo que se llama introducción a la anatomía, que es toda esta segunda parte nueva que vamos a estar utilizando en la materia de biología. ¿Sí? Se llama biología, pero está separado en dos etapas. Todo lo primero que fue entender para qué me servían las células y lo que estaba haciendo, y ahora sí, una vez que ya seguimos por los niveles de organización, arrancamos con lo que va a ser la anatomía. ¿Bien? Entonces les voy a compartir acá el Power, ¿sí? Y de vuelta vamos a empezar viendo cada una de estas cosas, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que entender, y siempre que arrancamos estudiando algo nuevo, es, bueno, ¿qué es la anatomía? ¿Sí? Como la biología iba a ser la ciencia que estudiaba a los seres vivos, la anatomía va a estar encargada de estudiar las diferentes estructuras que forman el cuerpo, ¿sí? No solamente la estructura, sino que también cómo se relaciona con el resto de las cosas. Porque hay algo que es importante, ¿no es cierto? Uno, para poder entender el cuerpo, que es bastante complejo, los sistemas son complejos, cada uno tiene diferentes tipos de órganos que cumplen una función determinada, ¿sí? Lo dividimos para estudiarlo y para entenderlo, pero esta división es únicamente teórica. En la vida real, en las personas, en los organismos, está todo conectado, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de la anatomía,
no solamente queremos hacer este estudio separado por estructuras, por sistemas, por aparatos, por órganos, sino que también siempre nos interesa el tema de, bueno, ¿con qué se relacionan? ¿Qué relación tengo entre este con esto? ¿Por qué tienes que estar cerca, por ejemplo, el duodeno del estómago? ¿Por qué está cerca el corazón de los pulmones? ¿Bien? ¿Cómo se relaciona? Entonces, esas relaciones también las vamos a estar estudiando. Para lo que es anatomía, ¿sí? También viene todo lo que es el arte de disecar, que es cómo se preparan los preparados anatómicos con los que uno estudia, ¿sí? Que es cortar delicadamente, ¿sí? Las partes del cuerpo para presentarlas para su estudio, ¿sí? Y a partir de eso poder entender y estudiar lo que está pasando. Entonces, cuando hablamos de anatomía, vamos a estar estudiando eso, la morfología, la estructura de los diferentes sistemas o partes que encontramos en un ser vivo. Ahora, ¿nos va a interesar hacer únicamente eso? No. Uno va a tener que también entender la fisiología, ¿sí? ¿Qué es la fisiología? ¿Cómo funciona? ¿Y por qué estas cosas las estudiamos de la mano? Y presten atención a este dicho, que me lo van a escuchar decir un montón de veces, que es estructura y función van de la mano, ¿sí? Yo tengo una estructura para cumplir una función determinada. O cumplo una función determinada y por eso ahora tengo este cambio en mi morfología, en mi forma. Siempre, 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 estructura y función van de la mano. Por eso hablamos de anatomofisiología. Vamos a hablar de la anatomía y la fisiología de cada uno de los sistemas que nos toca ver en la segunda parte de las clases, ¿sí? Después de rendir el primer parcial, yo te veo. Después de rendir el primer parcial, vamos a tener que ver cómo es el sistema de la sangre, el sistema circulatorio, cómo es el sistema respiratorio y el sistema cardiovascular. Sí, amor, decime. Dice, se centra en el análisis de sus funciones. ¿De las funciones de qué? ¿De la anatomía? Las funciones de cada uno de los órganos que vos separaste. Entonces, la anatomía, por ejemplo, ahora vamos a ver que te puede... hay un montón de tipos de anatomía, no es una sola, ¿sí? Uno puede hablar de anatomía descriptiva, podemos hablar de anatomía topográfica, de anatomía de superficie. Hay un montón de cosas para hablar con los tipos de anatomía. Pero si hablamos de la fisiología, es la función de aquello que estoy estudiando. Quiero saber cómo funciona el corazón. Una cosa es decirte cómo está formado el corazón. Es un órgano hueco, muscular, tiene 4 cámaras. Esa es la estructura, ¿sí? Lo que sería la anatomía descriptiva. Y la fisiología tiene un sistema de conducción que va a distribuir el impulso eléctrico entre las cavidades para que se contraiga y se dilate, y a partir de eso bombee la sangre por todo el sistema circulatorio, ¿sí? Entonces, anatomía y fisiología, morfología y función, ¿sí? Ahora, les comentaba que hay diferentes tipos de anatomía, ¿sí? La que vamos a estudiar nosotros va a ser esta, la anatomía descriptiva o sistémica, o también llamada sistemática. Esta es la que se centra en ¿qué? En la descripción de las formas. No me habla de la función, sino me dice, tengo estos órganos, tienen esta forma, están organizados de esta manera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjense que acá me están separando en sistemas. Tengo el sistema digestivo, acá, tengo el sistema nervioso, el sistema cardiovascular, sistema esquelético o también llamado óseo, el sistema muscular, y todo eso está metido ¿dónde? En una sola persona, en un organismo. ¿Estamos? Pero para poder estudiarlo, uno tiene que estudiar parte por parte. Después, al final de todo, uno entiende, bueno, cómo es que trabajan todo esto en conjunto para que funcione como un ser humano. ¿Bien? Pero si hablamos de la anatomía descriptiva, estamos estudiando la estructura y la morfología de los órganos, de los aparatos y los sistemas. ¿Cómo? De forma independiente, ¿sí? Separo para conquistar. Vamos por parte. Otro tipo de anatomía es la anatomía topográfica, ¿sí? Acá yo no voy a separar por sistemas. Lo que voy a separar es por regiones. Agarro una zona del cuerpo. Lo que están viendo acá en la pantalla es la parte de atrás de la rodilla. ¿Sí? Vieron que uno hacia adelante, uno tiene este hueso que es la rótula y tenemos la rodilla. Y si miran hacia atrás, hay como si fuese un huequito. Eso se llama hueco popliteo. Es la parte de atrás de la rodilla. Entonces, si yo quiero estudiar y quiero aplicar lo que se llama anatomía topográfica, uno puede enfocarse en estudiar únicamente qué hay en ese hueco popliteo.
cuáles son las relaciones de ese lugar. Y siempre separamos en un que se llama el contenido y el continente. Cuando hablamos del continente, que es establecer los límites del área que estamos marcando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si uno quiere hablar del continente, de los límites de hueco popliteo, utilizamos a los músculos que tengo en el muslo y en la pierna, ¿sí? Decimos músculo, tenemos el límite superior derecho, el límite superior izquierdo, ¿sí? Límites inferiores. Y acá acabamos de determinar qué cosa, que estos que está acá, estos dos triángulos, el amarillo y el rojo, ese es el hueco popliteo, ¿sí? Entonces establecemos el continente. Y después de, bueno, el continente perfecto, ¿y qué hay acá adentro? ¿Por qué me interesa estudiarlo? ¿Cuál es el contenido? Está la vena, está la arteria, está el nervio, ¿sí? ¿Qué encuentro acá adentro? Entonces, cuando uno estudia lo que va a ser anatomía topográfica, acá estamos estudiando al cuerpo separado en regiones, ¿sí? Donde yo voy a estudiar cuáles son los límites de esa región, lo que llamamos continente, y cuál es el contenido, ¿sí? El contenido, o sea, qué elementos encuentro particularmente en esa región. Para eso me sirve lo que se llama anatomía topográfica. ¿Estamos? ¿Se entendió entonces la diferencia hasta ahora entre lo que es la anatomía descriptiva y la anatomía topográfica? Sigue siendo anatomía, ¿no es cierto? Estoy haciendo un estudio de las formas, Sí. ¿bien? Pero lo estoy separando en diferentes, cuál va a ser el enfoque. En una es la descripción, cómo es, en la otra es dónde lo encuentro, cómo se relaciona y qué encuentro ahí, ¿sí? Continente y contenido. Ahora, también podemos tener la anatomía de superficie, que esta tiende a ser una anatomía que es recontra útil para nosotros en la práctica. ¿Cómo van a saber ustedes cómo palpar para poner un acceso venoso periférico? Tienen que conocer dónde están las venas, ¿no es cierto? Ahora, ustedes las venas no las ven bajo la superficie de la piel. No tienen una visión como esas luces que nos permiten ver dónde están. ¿Van a qué? Van a palpar, ¿sí? Y por referencia táctil van a sentir, ¿sí? Si lo que tengo es la vena del paciente o no, y ahí voy a hacer entonces la introducción del catéter. Entonces, cuando uno está haciendo esto, está aprovechando, bueno, ¿qué referencias superficiales tengo del paciente? Para reconocer estructuras, lo que se llama anatomía de superficie, también lo puedo conocer como anatomía palpatoria. ¿Qué es palpar? Es tocar, ¿no es cierto? Ustedes se tocan, por ejemplo, debajo del cuello, ¿sí? Van a ver que hay una depresión, ¿sí? Que empieza en la base del cuello, donde ahí empieza el esternón. Eso que están ahí, eso que lo pueden ver, ¿sí? Es una referencia a nivel, está acá, ¿sí? Es una referencia de lo que va a ser la escotadura supraesternal o la escotadura yugular, y no saben para decir que ahí abajo está el esternón. O pueden palpar acá un hueso que está hacia los costados, que se llama clavícula, ¿no es cierto? Y todos las pueden palpar y dicen, ah, bueno, ahí está la clavícula, ¿sí? Pueden ver entonces cada una de las partes. Acá tienen un ejemplo de lo que es el miembro superior para aprovechar cómo es la anatomía de superficie. Según las depresiones y las salientes que estoy viendo, que puedo tocar, que puedo palpar. Por eso uno puede decir anatomía de superficie o anatomía de palpatoria como terminología que se puede usar de forma indistinta. Lo puedo decir las dos maneras. ¿Bien? ¿Qué me está dando esto? Lo que tiene anotado acá en el cuadrito. Me está dando puntos de referencia clave para reconocer en mi paciente, ¿sí? Con cosas que yo puedo ver directamente cuando lo miro y lo evalúo a este paciente. Ahora, uno después puede abocarse a estudiar de forma específica a uno de los sistemas. Por ejemplo, si yo les digo que vamos a hacer osteología, estamos estudiando a quiénes, a los huesos. Simplemente eso. ¿Se acuerdan que logía era tratado? O sea que me está hablando de todos los compendios de información sobre un tema en particular. Entonces, la osteología es el estudio ¿de qué? De los huesos. Únicamente de huesos. ¿Me interesan los músculos acá? No. ¿Me interesan los órganos? No. ¿Me interesan los nervios, las arterias, las venas? No. Me interesa únicamente reconocer a los huesos. Cuando hablamos de artrología, estoy hablando del estudio de las articulaciones. ¿Qué son las articulaciones? La unión de uno o más huesos. Estas articulaciones es lo que nos permite a nosotros movilizarnos, ¿sí? Nuestros huesos están unidos entre ellos y la forma en que se unen, es lo mismo que decir la forma en que se articulan.
Entonces, cuando uno logra hacer estas uniones, uno puede estudiar al 100% lo que es la artrología del paciente, ¿sí? Únicamente eso. Otra cosa que se puede y van a escuchar es la miología. Cuando escuchen esto, ¿sí? El prefijo mio es de músculo y logía sigue siendo el tratado. Entonces, acá vamos a estar estudiando ¿qué cosa? A los músculos, ¿sí? A los músculos, el tejido muscular, que los músculos tienen una capacidad, una característica que es recontra importante, que lo que hacen es se contraen y se relajan. Gracias a esta disposición de poder contraerse o relajarse, este mecanismo tan importante, es que se permite el movimiento. Tanto el movimiento que es voluntario, del cual yo soy consciente que yo puedo pensar en lo que estoy haciendo, o el movimiento involuntario. Yo les comento a ustedes, ¿saben? ¿Alguno escuchó hablar del peristaltismo? Sí, profe. Bien, el peristaltismo es gracias a los músculos que se contraen y relajan de forma rítmica, ¿sí? Ahora, ninguno de ustedes es capaz de controlar los movimientos peristálticos de su cuerpo. Lo hacen de forma automática, de forma autónoma. Sin embargo, ustedes, los pacientes que no tengan ninguna patología a nivel de los músculos o a nivel del el impulso nervioso, pueden elegir moverse, ¿no es cierto? Pueden elegir agarrar la lapicera, pueden elegir apretar una tecla del celular, puedo elegir hacer movimientos que están en base a ¿qué? A la contracción de estos músculos, ¿sí? Y cuando se contraen estos músculos en lo que es el sistema esquelético, lo que hacen es permitirme el movimiento o que se acerquen o se alejen de estructuras óseas. Y con eso yo me muevo, ¿sí? Con eso me movilizo. Si escuchan el término angiología, o si le tiene que hacer al paciente algún estudio que empiece con este nombre, es el estudio de ¿qué? De todos los que van a ser los vasos sanguíneos, ¿sí? Ya sean las venas, las arterias y los capilares sanguíneos, o las venas, los troncos y los capilares linfáticos. Cuando uno empieza a hablar del sistema circulatorio, generalmente uno tiende a pensar únicamente en la sangre. Sin embargo, el sistema circulatorio está compuesto por la circulación de la sangre y la circulación de la linfa, ¿sí? Esto que en las clases que vienen los vamos a ver. ¿Estamos? ¿Se entendió entonces hasta acá qué es la anatomía y los diferentes tipos de anatomía? Nosotros vamos a centrar más que nada en anatomía descriptiva o sistémica, ¿sí? Anatomía topográfica, de superficie, podemos hablar de referencias como la osteología, como la artrología, la miología o la angiología. ¿Estamos? ¿Se entiende esto entonces? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí. No. No, profe. Bien. Ahora, para poder estudiar, y sobre todo esto va a ser importantísimo para poder entender los libros de anatomía que uno lee, o los dibujos que yo le pongo, por ejemplo, en el PowerPoint, o que les hago en el pizarrón, hay que entender que existe algo que se llama posición anatómica, ¿sí? Esta es una posición que está determinada por convección, o sea que si nos pusimos de acuerdo en la comunidad científica para decir, cada vez que yo describa algo, lo voy a describir de esta manera, ¿sí? Entonces, todas las descripciones anatómicas que uno va a hacer es en relación a esta posición de referencia. ¿Cómo está el paciente en bipedestación? O sea, está parado, como estamos viendo acá en la imagen. ¿Cómo tengo la cabeza? La cabeza está erguida, o sea que no me está mirando para abajo, ni para arriba, ni para los costados. Está erguida y está mirando hacia el frente, ¿sí? Las manos, las palmas de las manos me miran hacia el frente, ¿sí? Y los brazos están extendidos hacia el costado del cuerpo. O sea, los brazos están adyacentes al lado del cuerpo, con las palmas de las manos mirando hacia adelante, mirando hacia el frente. Los dedos también mirando hacia adelante. El miembro inferior, ¿sí? Que está compuesto por el muslo y por la pierna, por el tobillo, por el pie. Todo eso va a estar junto, hacia abajo, paralelas a las piernas, o sea, están en el mismo eje, y mirando hacia adelante los pies o los dedos de los pies. Esta es la descripción de la posición anatómica. O sea que este señor que están viendo ustedes acá, está efectivamente en posición anatómica, ¿sí? Esto me sabe decir a mí para qué, para poder ubicarme, ¿sí? ¿Qué está arriba? ¿Qué está abajo? ¿Qué está hacia la derecha? ¿Qué está hacia la izquierda? ¿Sí?
qué está hacia medial, hacia adentro del paciente, qué está hacia lateral, hacia afuera del paciente, según lo que es la línea media, ¿sí? Entonces, esta posición anatómica es fundamental para poder entender cómo vamos a comunicarlo y cómo vamos a ver todos los dibujos de acá en adelante cuando nos refiramos a anatomía, ¿sí? Sobre todo que lo están viendo como en espejo, ¿no es cierto? Esta es la derecha del paciente. ¿Estamos? Lo están viendo al revés, como me ven a mí hoy cuando yo les doy las clases en la parte de adelante del salón de clase. ¿Estamos? ¿Se entendió entonces qué es la posición anatómica? Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguros? Sí. Paciente en bipedestación, cabeza erguida con la mirada hacia el frente, brazos adyacentes al costado del cuerpo con las palmas hacia adelante y los dedos extendidos, miembro inferior paralelo, ¿sí? Ambos pies paralelos y juntos con los dedos dirigidos hacia adelante. Esa es la posición anatómica, esta es la referencia que tenemos. Ahora, esto me interesa bastante, que son las regiones anatómicas, porque me interesa que empecemos a hablar con propiedad. Uno que decía, se agarraba a esta parte del cuerpo, decía, este es el brazo. Y en realidad no, este es el antebrazo, ¿sí? Este es el brazo, brazo, antebrazo, muñeca, mano, hombro, codo. Cuando yo miro todo esto junto, es el miembro superior, ¿estamos? Pero esta forma de hacer las regiones anatómicas nos permite hablar con propiedad y entender que un paciente que tiene una lesión en el brazo, ¿sí? La voy a buscar acá. Si la lesión me la están informando en la historia clínica o me dicen que se lesionó el brazo, ¿sí? No voy a buscarlo acá cerca de la mano, porque esto es antebrazo. ¿Estamos? Entonces, lo primero que tenemos es la región grande. Nosotros separamos al cuerpo en cabeza, cuello, tronco, miembro superior y miembro inferior. Esas son las 5 regiones principales. Cabeza, cuello, tronco, miembro superior y miembro inferior. ¿Estamos? Cuando hablamos del miembro superior va a comprender al hombro, al brazo, al codo, al antebrazo, a la muñeca y a la mano. ¿Sí? Estos son los componentes del miembro superior. Cuando hablamos del miembro inferior, tenemos ¿qué cosa? Los glúteos, el muslo, la rodilla, la pierna, el tobillo y el pie. Todo esto en conjunto de ambos lados es o son los miembros inferiores. Cuando hablamos del tronco, que es la parte central, tenemos 3 regiones: el tórax, el abdomen y la pelvis. ¿Estamos? De vuelta, cada una de estas regiones es diferente, ¿sí? Tórax, abdomen y pelvis. Eso también me sirve porque no son los mismos órganos que yo encuentro en la región torácica que los que encuentro en la región abdominal, que los que encuentro en la pelvis. ¿Estamos? Entonces, estas son las regiones anatómicas. Las grandes son cabeza, cuello, miembro superior, miembro inferior. Cuando hablamos, y el tronco, cuando hablamos de las partes de cada uno, ahí podemos separar. Acá en este dibujo tienen bien separado todo lo que vimos recién. ¿Estamos? ¿Se entiende esto de regiones anatómicas? Entonces, ahora en adelante tenemos que decir bien. Si decimos que es la pierna, sabemos que está entre la rodilla y el tobillo. Si estamos hablando de lo que se encuentra entre la rodilla y el glúteo, es el muslo, no es la pierna. ¿Sí? Si hablamos del antebrazo, es la región comprendida entre el codo y la muñeca, diferente al brazo, que es la región comprendida entre el hombro y el codo. ¿Sí? ¿Se entiende esto de las regiones anatómicas? Sí. ¿Sí? ¿Seguros? Sí, profe. Bien. ¿Alguien tiene Sí, alguna profe. pregunta con esto de recién? Bien. Y otra división que me interesa que ya vayamos haciendo es con respecto al esqueleto, ¿sí? El esqueleto lo podemos separar en 2, ¿sí? El esqueleto que va a ser el axial, que está conformado por los huesos de la cabeza, por la columna vertebral y por la caja torácica, y el esqueleto apendicular, que está compuesto por los huesos del miembro superior,
del miembro inferior y de la pelvis. ¿Estamos? Entonces, todo lo que está marcado acá, en gris, es el esqueleto axial, es el centro nuestro. Y todo lo que está marcado en este amarillo, medio dorado, ¿sí? Ese es el esqueleto apendicular. Yo siempre que se los explico le digo lo mismo. Cuando era chiquita, jugaba con las Barbies. ¿Y qué hacía con la Barbie? La separaba, le sacaba un brazo, le sacaba una pierna. ¿Sí? ¿Por qué apendicular? Son apéndices, ¿no es cierto? Yo puedo estar armando todo en base a qué? A tener esto que es el tronco. Lo que no hay que confundirse, porque muchas veces les dan ganas de esto, meterlo en el esqueleto axial, es la pelvis. Esto que está acá, esto es la pelvis. Eso no forma parte del esqueleto axial, ya es esqueleto apendicular. ¿Sí? Entonces, fíjense acá, el esqueleto axial me forma la cabeza, ¿sí? La columna y el tórax, la caja torácica. ¿Sí? O sea que voy a tener a todos los huesos del cráneo y la cara, a todos los huesos que tengo en el oído, estos que son muy chiquititos, son los huesos más chiquititos, el manubrio, el yunque y el estribo. Voy a tener al hueso dioides, que es un hueso que hay en la vía respiratoria. A la columna vertebral, ¿sí? Vertebral a nivel cervical, del cuello, torácica en la parte media, lumbar y el sacro del coxis, y el tórax, que está formado por el esternón, que es este hueso plano del medio, y las costillas. ¿Estamos? Eso es el esqueleto axial. Hablamos únicamente de la cabeza, la columna vertebral y la caja torácica. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos del esqueleto apendicular, tenemos ¿qué cosa? Al miembro superior, al miembro inferior y a las dos cinturas, la cintura escapular, que es la del miembro superior, y la cintura pélvica, que es la del miembro inferior. O sea que acá tenemos a la pelvis y acá tenemos también a la clavícula y al omóplato, o también llamado escápula, ¿sí? Que me forma la cintura escapular. Después tenemos a los huesos que me forman el miembro superior. Este de esta acá se llama húmero, acá tenemos el radio y el cúbito, tenemos a los 8 huesos que forman acá a la muñeca, que son los carpianos, escafoides, embulumar, piramidal, pisiforme, hueso grande, trapecio, trapezoide, hueso anchoso, las metacarpianos, que son 5, y las falanges, ¿sí? Que son 3 por cada dedo, excepto en el pulgar donde hay 2. Y después tenemos la cintura pélvica, formada únicamente porque por el coxal, que cuando se une me forma la pelvis. Y después los huesos del miembro inferior, el fémur, la rótula, la tibia, el peroné, los tarsianos, que son los huesos que me forman el tobillo, ¿sí? El astrágalo, el calcáneo, el escafoides, primera, segunda y tercera cuña, las falanges a nivel que son los que me forman los dedos del pie, ¿sí? Entonces, esto es para que ustedes lo sepan. Ya la clase que viene, que estamos en forma presencial, les voy a llevar al esqueleto que tenemos en el instituto, así podemos practicar esto y ir viéndolo en persona. ¿Qué es lo que me interesa que se lleven desde hoy? Esto tiene que estar. ¿Cuáles son las regiones anatómicas del cuerpo? ¿Sí? Y también tiene que estar el concepto entre lo que va a ser el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. ¿Sí? El esqueleto axial está formado por la cabeza, la columna y la caja torácica. El esqueleto apendicular va a estar formado por el miembro superior, el miembro inferior, la cintura escapular y la cintura pélvica. ¿Estamos? Eso es lo que me interesa que ustedes se lleven de acá. Después sí vamos a aprender cuáles son estos huesos, qué nombres tienen, porque es importante que los conozcan, ¿sí? El paciente va a venir y va a decir, tengo fractura de tibia, tengo fractura de fémur, tengo fracturado el húmero, ¿sí? Y está bueno que estos que son los huesos principales, los conozcan. Parece un montón, porque uno de los nombres son 206 huesos, pero la mayoría está repetido, ¿no es cierto? 206 huesos, pero 24 son costillas. 206 huesos, pero 35 son vértebras, ¿sí? Y lo que tengo del lado derecho lo tengo del lado izquierdo, o sea que si yo me aprendí esto, es igual a saber que tengo de acá. Si me aprendí esto, lo tengo también del otro lado. ¿Estamos? Entonces, de a poco, tranquilos, lo vamos a ir aprendiendo, viéndolo en clase. Hasta ahora, ¿qué es lo que me interesa que ustedes sepan? Esto, esqueleto axial y esqueleto apendicular. ¿Cuál es cada uno? ¿Estamos? ¿Se entendió esta división de cómo está separado el esqueleto entonces?
qué es el esqueleto axial y qué es el esqueleto apendicular? Profe, las regiones profe. anatómicas eran cabeza, tronco. Cabeza, tronco, cuello, miembro superior y miembro inferior. Gracias. ¿Sí? Y después, obviamente, dentro de cada una de estas, las subdivisiones. ¿Sí? ¿Qué me forma el tronco? El tórax, el abdomen y la pelvis. ¿Cómo, amor? El esqueleto axial era la cabeza, la columna y la caja torácica. Exactamente, ese es el esqueleto axial. ¿Y el apendicular cuál era? Cintura escapular. ¿Sí? Miembros cintura pélvica, superiores. miembro superior y miembro inferior. Perfecto, Pélvica, ¿sí? miembros inferiores. Excelente, ¿sí? Entonces, el axial es la cabeza, la columna, la caja torácica, ¿sí? El apendicular, miembro superior, miembro inferior, cintura escapular, cintura pélvica. Excelente. Ahora, hay un par de conceptos generales de anatomía, ¿sí? Que son los últimos que necesito que ustedes conozcan para que, más que nada, se entienda lo que estamos haciendo. Esto se los nombro, yo lo único que... Profe, Sí, amor, decime. dijo cintura capular y el otro, ¿cómo era? Cintura escapular, esta, amor, mirá. Cintura escapular y cintura pélvica. Ah, ok, profe. ¿Estamos? Ahora, les decía, chicos, que de estos conceptos generales en anatomía, hay dos cosas que me interesan que ustedes sepan de todo lo que tienen acá. Yo se los doy en el material, en el narrado lo tienen explicado, si alguno quiere que les explique alguno de estos términos en particular, lo hacemos, pero se los doy para que tengan la información y puedan tener un recurso accesible a futuro. ¿Qué es lo que me interesa a mí al momento de evaluarlos con esto? Esta diapositiva que me habla de los planos, cómo yo puedo cortar al paciente, por decirlo de una manera, estamos hablando del plano sagital, del plano coronal y del plano axial. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar todo esto. Tenemos lo siguiente, chicos. Imagínense que esta es la persona, ¿no es cierto? ¿Sí? Ese es el ser humano. Si yo lo que hago es hacer una línea que lo atraviese por la mitad, ahí está. ¿En qué separe? En derecha e izquierda, ¿no es cierto? Entonces, Sí. para poder separar el lado derecho del lado izquierdo, lo que hago es usar esto, que es el plano sagital, ¿sí? Y ahí yo puedo ir viendo, voy de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. ¿Estamos? Entonces, el que me separa el cuerpo en una región derecha y una región izquierda, es el plano sagital. ¿Está? ¿Se entiende eso entonces? Cuando les dicen que lo que están viendo está en un corte sagital, lo están viendo desde costado. De derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Ahora, ¿qué pasa si yo a la persona, en vez de cortarla de esa manera, la corto así? ¿El qué separo? Miembro superior. Bien, separé el superior y el inferior, ¿no es cierto? Este plano que separa a la persona en superior e inferior es lo que se llama plano axial, ¿sí? El plano axial me separa lo que está arriba y lo que está abajo. Si yo empiezo a cortar esto de forma axial, estoy cortando de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. ¿Está? ¿Se entendió entonces el plano axial y el plano sagital? Sí. ¿Sí? Bien. Y el otro, acá este va a ser más complicado para hacerlo, entonces espérenme que en vez de hacer una persona les voy a hacer... A ver si tengo una esfera para... Imagínense que esto, ¿sí? En vez de ser un círculo, es una esfera, o sea que tiene volumen. ¿Estamos? Y lo que están viendo acá, esto es posterior y esto es anterior. ¿Estamos? Entonces, con un poco de imaginación, pensemos que acá está la nariz del paciente. ¿Sí? Acá está la boca del paciente. Y acá está el pelo del paciente. ¿Estamos? ¿Se entiende entonces para visualizar lo que estamos haciendo con este? Entonces, lo que yo voy a hacer acá con este es hacer un plano
que lo que hace es cortarme de esta manera al paciente. Le separa lo que está hacia adelante de lo que está atrás. Ese es el plano coronal. ¿Sí? Si ustedes agarran la mano, y hagan la mano como si fuese un hacha que te cae en la cabeza, ¿sí? Pero no de frente, te cae de costadito. ¿Sí? Entonces, imagínate que yo tengo... Exacto, bueno, que me borró esto. Tengo la cabeza de la persona acá, mirando para adelante, y el hacha lo corta de esta manera. Ahí, pácate. ¿En qué se me separa eso? Me corta, me cae la cabeza para adelante y la espalda cae para atrás, ¿no es cierto? Lo separo en dos, pero ¿cómo lo separo? Anterior y posterior. Este plano es el plano coronal. ¿Está? ¿Se entiende entonces cuando hablamos de plano axial, plano sagital y plano coronal? ¿Lo están viendo? Y dorsal, claro. ¿Sí? Entonces, volviendo acá a lo que ustedes tienen en el Power, fíjense que lo que están viendo acá, miren, plano sagital, ¿no es cierto? Me está separando en derecha e izquierda. El plano axial, que es este, me separa en inferior y superior. Y el plano coronal, que es este que está acá, me separa que en anterior y posterior. ¿Estamos? Eso es lo que me interesa que ustedes sepan, ¿sí? ¿Cuál es el plano axial? ¿Cuál es el plano sagital? ¿Y cuál es el plano coronal? ¿Cómo me separa a la imagen del paciente que estoy viendo? ¿Sí? ¿Se entendió esto, chicos? Sí, profe. Sí, profe, ahora sí. Bien, acá lo tienen de vuelta, miren, por las dudas, ¿sí? Ahí tienen el plano axial, el coronal y el sagital, ¿sí? Pero para ir quizás con esta imagen se pueda ver mucho mejor que con mis super dibujos de recién. Ahora, los términos de comparación es la forma para empezar a hablar de esto. Lo que más me interesa a mí que ustedes conozcan es proximal y distal y lateral y medial, que son 4 términos que los van a usar un montón de veces. Y para eso tengo que saber esto. Esta que está acá es la línea media del paciente. ¿Estamos? El centro del paciente, la línea media del paciente. Cuanto yo más me acerque hacia esta línea media, estoy yendo hacia dónde? Hacia el medio, estoy yendo hacia medial. Cuanto más me aleje de la línea media, estoy yendo hacia dónde? Hacia lateral. Entonces, por ejemplo, acá, cuando yo estoy viendo acá la pierna de la paciente, ¿no es cierto? Esta superficie de acá, ¿es la superficie medial o lateral de la paciente? Medial. Medial, ¿sí? Y esta, Lateral. la lateral, ¿sí? Entonces, esa es la lateral. Ahora, los otros términos que me interesa que ustedes conozcan son el de proximal y distal. Proximal, ¿qué es? Cuanto más me acerque hacia dónde? Hacia el plano medio, ¿no es cierto? Y distal, cuanto más me aleje del plano medio. Entonces, pongámosle el nombre a esto que estamos viendo acá. ¿Cómo se llama esta parte? Creo que lo marca. ¿Cómo se llama esta parte que está acá? Muslo. Muslo. Esta parte, Rodilla. bien. ¿Y la parte de acá arriba? Glúteo. Glúteo, ¿sí? Perfecto. Entonces tenemos el glúteo, el muslo y la rodilla. ¿Esto qué era? Pierna. La pierna. ¿Y esto era? Tobillo. Pie. El tobillo. ¿Pie es este, amor? El tobillo y el pie abajo. Ahí estamos. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Les pregunto acá. ¿El muslo con respecto a la pierna es proximal o distal? Distal. El muslo con respecto a las piernas. ¿Es proximal o distal? ¿Cuál está más cerca de la línea media? Proximal. Proximal. Perfecto, ¿sí? Entonces, El el muslo, de vuelta, estos son términos de comparación, ¿sí? Entonces yo tengo que estar comparando lo que veo. Entonces,
El muslo, si lo comparo con la pierna, es más proximal, está más cerca de la línea media que la pierna, ¿sí? Ahora, si yo quiero comparar la pierna con el tobillo, ¿sí? La pierna con respecto al tobillo, ¿es proximal o distal? Es proximal. Ahí entendí. Es proximal, ¿estamos? Eso es lo que quiero que ustedes sepan, que es por comparación, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que tener en cuenta es dónde está la línea media, acá, esta. Entonces, cuanto más me acerque acá, estoy más cerca, ¿sí? Cuanto más me aleje, estoy más lejos. Entonces, me acerca, proximal, lejos y distal, ¿sí? Y eso lo hacemos para comparar. ¿Estamos? ¿Se entendió entonces esto de proximal y distal y medial y lateral? Sí. Sí, Bien. profe. Bien, amores. Esos son los términos que me interesa que ustedes conozcan, ¿sí? Porque me van a escuchar. A mí ya después me sale de forma automática, cuando ya tengo el permiso para hablar con esta terminología, y les voy a hablar de esta manera, ¿sí? Y van a escuchar que en la práctica, que en los hospitales, que se habla de esta manera, o que cuando leen los textos de anatomía, se habla con esta terminología, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiero que ustedes sepan con respecto acá. ¿Hay más? Sí, obvio. Puedo hablar de superficial, de profundo, de externo, interno, ¿sí? De vuelta, no son términos que son difíciles de comprender, ¿estamos? Ahora, a mí lo que sí me interesa es focalizar en los que no pueden no saber, ¿estamos? Entonces, de esta última parte, lo que tienen que saber es planimetría, cuál es el plano axial, cuál es el plano sagital, cuál es el plano coronal, y tienen que saber los términos de comparación, ¿sí? Entre medial y lateral y entre proximal y distal. Esos son los 4 términos que me interesa que lo sepan y lo sepan bien. ¿Estamos? Con lo último que cierran esta clase es con los movimientos, ¿sí? Que se llama flexionar, que se llama extender, que es la abducción, la aducción, la rotación, la pronación, la supinación, ¿sí? Estos términos los vamos a ver la clase que viene en persona, ¿sí? Por lo menos para que puedan visualizar los movimientos, que es mucho más fácil que verlo directamente por acá, por los dibujos y demás. ¿Estamos? Entonces, ¿se entendió, chicos, lo que vimos hoy con respecto a la introducción a la anatomía? Lo que vimos de los tipos de anatomías que podíamos tener. Vimos lo de la planimetría, las regiones corporales, esqueleto axial y apendicular, y estos términos de comparación, ¿sí? Medial, lateral, proximal y distal, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo que no se haya entendido de esto que vimos recién? No, profe. ¿No? ¿Alguien me preguntó algo recién? No entendí muy bien lo de distal, proximal. ¿Distal y proximal? Bien, amor. Vamos a poner esto de vuelta acá. A ver que borro todo esto. Entonces, vamos a lo mismo, esto a lo bruto, le digo yo, para que se entienda rápido. Tenemos acá a la persona, ¿sí? Imagínate que esta es la cabeza de la persona. Acá tenemos el tronco de la persona, la pelvis, y está el miembro inferior, y acá tenemos el miembro superior. ¿Sí? Lo primero que tenemos que marcar con esto es la línea media. La línea media es esta. ¿Estamos? Es la línea que me separa, que empieza en el vértice de la cabeza, que es el punto más alto de la cabeza, y que si la sigo para abajo, cae específicamente en medio de mis 2 pies. ¿Estamos? ¿Se entiende entonces esta? ¿Cuál es la línea media? Sí. ¿Sí? Perfecto. Sí, profe. Entonces, una vez que tenemos las estructuras, cuanto yo más me acerque a la línea media, va a ser proximal. O sea que si me acerco a esto, voy a estar próximo al tronco, a la línea media. Y cuanto más me aleje, voy a estar como distal. Lo que tenemos que entender acá es que son términos de comparación. O sea que tengo que tener A con respecto a B, ¿no es cierto? Comparo una cosa con la otra, ¿sí? Por eso no se tiene que quedar con la cabeza de que,
el muslo es distal. ¿Distal con respecto a qué? ¿Sí? Distal si me estás hablando con respecto a la pelvis, ¿no es cierto? Pero si el muslo me lo comparás con el pie, es proximal. Por eso, ojo con esto, cuando hablamos de los términos de comparación, tengo que saber con qué lo estoy comparando. ¿Sí? Entonces, pongamos un ejemplo. Acá en este muñeco, imaginemos que esta que está acá, ahí, no sé por qué se ve tan grande la flecha. Ese es el muslo. ¿Sí? Vamos a ponerlo acá. Muslo. ¿Estamos? Después tenemos esto que está acá. Más abajo, que es la rodilla. Y esto que tenemos acá, vamos a ponerle pierna. ¿Estamos? Entonces, la pregunta sería para esto, ¿no? La rodilla con respecto a la pierna, ¿es proximal o distal? Distal. La Proximal. rodilla, Proximal, profe. Es Proximal proximal. sería. claro, fíjense acá. La rodilla que está más cerca de esto, ¿sí? Vamos a cambiar acá la flecha y ponemos acá. La rodilla es esta, tiene que recorrer esto, ¿no es cierto? Para llegar acá. Proximal. Esperen que le veo. Entonces, la rodilla tiene que recorrer esto para llegar a la línea media. ¿Estamos? Y la pierna tiene que recorrer esto. O sea, ¿cuál está más lejos, la rodilla o la pierna? La Pierna. pierna. La pierna. Entonces, si yo comparo la rodilla con la rodilla es proximal y la pierna es distal. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa si yo comparo el muslo con la rodilla? ¿El muslo es distal o proximal? Proximal. Proximal. Y la rodilla ahora pasó a ser ¿qué? Distal. 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 ¿Estamos? Porque ahora estoy comparando muslo con rodilla. Entonces, vamos con lo mismo. Las violetas me están comparando el muslo que tiene que recorrer. El muslo recorre esto. Y llegó a la línea media. La rodilla me recorrea esto. ¿Cuál está más lejos? La rodilla. Entonces, si yo comparo la rodilla con la pierna, vamos a ponerlo acá, así les queda. ¿Sí? La rodilla con respecto a la pierna es proximal. ¿Sí? O la pierna con respecto a la rodilla es distal. ¿Sí? Eso me estaba marcando acá las flechas rojas. Ahora, si yo hablo de la rodilla con respecto al muslo, es distal. Y el muslo con respecto a la rodilla es proximal. ¿Estamos? Por eso es el término de, que son términos de ¿qué? De comparación. Estoy comparando una cosa con la otra. Entonces, esto es súper importante, son términos de comparación. Lo que estamos viendo acá es el término distal y proximal. ¿Estamos? ¿Se entendió esto, amor? Profe, Sí, ¿cómo profe. sería en el miembro superior? En los El miembro miembros superiores. superior, por ejemplo, vamos a hacer lo mismo. Esperen que les borro acá esto. ¿Sí? ¿También es distal y proximal? ¿O es Exacto. diferente? No, es igual. Lo puedes tomar acá, Ah. mira. Vamos a marcar acá de vuelta. Esperen que está re grueso. Ahí está. Entonces, ¿este O qué sea, es? que si comparo el hombro El hombro, con, no sé, vamos a poner hombro, brazo, brazo y codo. ¿Vale? Así les queda acá lo mismo. ¿Está? Entonces, acá vos tenés. Acá arriba es el hombro. El primero que estamos acá. El que sigue es el brazo. Ahí. Y este que tenemos acá es el codo. ¿Estamos? Entonces,
El hombro con respecto al brazo, ¿es proximal o distal? Proximal. Proximal, tienen menos para recorrer, ¿no es cierto? Y el Sí. brazo con respecto al hombro, ¿cómo es? Distal. Distal. Ahora, si piensan el brazo con respecto al codo, ¿cómo va a ser? Proximal. Distal no debería ser. El brazo con respecto al codo. Es proximal. Es proximal. Vos pensás que, mira, extendé tu miembro superior hacia adelante. Si vos te extendés el miembro superior, tenés lo más lejos de tu tronco, ¿cuál va a ser? Tu mano, ¿no es cierto? Tus dedos. Después le sigue la muñeca, después el antebrazo, el codo, el brazo y el hombro. ¿Sí? Entonces, ¿qué está más cerca del cuerpo, del tronco? ¿El brazo o el hombro? ¿El hombro, profe? El hombro está más cerca del tronco, el ¿no es hombro, cierto? Vos lo primero que te tocas acá es el hombro. Cuando te tocas después tenés el brazo. Entonces, si yo comparo brazo con hombro, el hombro es proximal y el brazo es distal. Ahora, si comparamos ahora el codo con el brazo, ¿qué está más cerca de tu tronco? ¿Tu brazo o tu codo? Mi brazo. Tu brazo. Ahí el brazo es proximal y el codo es distal. ¿Estamos? ¿Se entiende? También podemos hacer exactamente lo mismo con esto. ¿Sí? ¿Se entendió esta comparación entonces de lo que es proximal y distal? Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguros? Sí, sí. Bien, amores. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda que haya quedado de lo que vimos hoy? No. No, profe. ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, amores, hacemos una cosa. Convierto este Zoom a video y ya se los paso para que les quede en el grupo de WhatsApp el video de toda la clase. Hacemos unos... A las 4, si les parece, nos conectamos para primeros auxilios. ¿Puede ser? Bueno, profe. Bárbaro. Ok, profe. ¿Con el mismo link, profe? ¿Cómo, amor? No, gorda, ¿Con les el paso mismo link? otro. Les Ah, paso otro bárbaro. porque no me dejó armar una sala. Así que si no, no va a funcionar esta. Bárbaro, genial, profe. ¿Estamos? Genial. Gracias. amores. Bueno, profe. Cierro acá y a las 4 de la tarde volvemos para primeros auxilios. Genial, Dale, profesora. profe. Ok. Gracias, profe. Bueno, profe. Gracias, profe.